Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo encender nuestro Mazda cuando tengamos nuestro control o la pila de nuestro control ya esté agotada. ¿Cómo nos damos cuenta cuando ya se encuentra agotada? Es porque este LED no enciende cuando apretamos los botones. Al igual que cuando apretamos el pedal del freno, nuestro indicador empieza a parpadear. Y si intentamos darle marcha, la luz del inmovilizador empieza a parpadear. ¿Cómo vamos a encender nuestro auto? Bueno, aquí tengo el control, le he quitado la pila para que vean que sí funciona. Esta pila ya está descargada y aún así podemos encenderla sin que tenga también la pila. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya les había comentado, pisamos el freno y nuestra luz empieza a parpadear. En este caso no vamos a poder encender nuestro auto. En este logotipo tiene un sensor que es la de presencia. Lo que vamos a hacer es vamos a pegar ese logotipo hacia el botón y vamos a apretar el freno. En ese momento nuestro LED va a empezar a parpadear y luego queda fijo. Y en este momento ya podemos encender nuestro auto. Así es la manera sencilla de poder encender nuestro Mazda 3. Este aplica para 2014, 2015 o hasta para los vehículos que sean Mazda, que traigan este sistema de encendido por presencia. Ahora les voy a mostrar cómo cambiar la batería. Ok, ahora vamos a reemplazarle la pila a nuestro control. Realmente igual es muy sencillo. Solo vamos a jalar esta palanquita que tiene y sacamos la llave. Luego con nuestras uñas vamos a abrir a lo largo de todo el control, al igual del otro lado, y aquí ya sale. Retiramos este protector y aquí tenemos la pila. Es un CR2025 de 3 volts. Aquí tengo una de la marca Energizer, es 2025 de litio. Vamos a colocarle esto. Esta parte va hacia abajo. Vamos a colocarle su protector. Luego le colocamos su tapa. Y le colocamos la llave. Y para que puedan darse cuenta cómo enciende este LED cuando empezamos a oprimir los botones. Aquí vamos a cerrar las puertas. Y aquí vamos a abrir. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya ayudado, les haya gustado. No olviden suscribirse. Y si te gustó este video, regálame una manita arriba. Nos vemos a la próxima en un nuevo video.